Corría el año 1888. La oscuridad envolvía el East End de Londres. Un frío se asentaba, más helado que el aire otoñal. El miedo, crudo y palpable, se apoderaba del corazón de Whitechapel. Un asesino acechaba estas calles, un espectro llamado Jack el Destripador. Su nombre, susurrado con temor, evocaba terror. Jack el Destripador, un fantasma que se aprovechaba de los vulnerables. Mujeres, solas y desesperadas, se convertían en sus víctimas. Sus vidas, brutalmente truncadas, terminaban en el frío abrazo de los callejones de Whitechapel. 5 mujeres, unidas por la circunstancia y el destino, quedaron para siempre ligadas al Destripador. Polly Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. Sus nombres, una vez susurrados en vida, ahora están grabados en los anales de la historia criminal. El East End, un lugar de pobreza y penurias, se convirtió en sinónimo de miedo. El reino de terror del Destripador, un crudo recordatorio de la vulnerabilidad que acecha en las sombras. Sus horribles actos, cometidos con escalofriante precisión, ensombrecieron el Londres victoriano. Whitechapel, un distrito lleno de vida, soportaba el peso de la pobreza. Las viviendas superpobladas proyectaban largas sombras sobre sus habitantes. La desesperación se aferraba al aire tan espesa como el humo de las chimeneas de carbón. La vida en el East End era una lucha constante por la supervivencia. El trabajo era escaso y para muchos las calles ofrecían el único medio de ingresos. Las mujeres, a menudo obligadas a prostituirse, caminaban por la precaria cuerda floja entre la supervivencia y la explotación. Las víctimas del Destripador, todas mujeres que vivían al margen de la sociedad, eran presas fáciles. Sus vidas, consideradas menos valiosas por una sociedad insensible, fueron trágicamente truncadas. Sus muertes, brutales y sin sentido, expusieron la vulnerabilidad de quienes vivían en las sombras. Los crímenes del Destripador, cometidos en un contexto de pobreza y desesperación, conmocionaron a la sociedad victoriana. Sus acciones iluminaron las crudas realidades de la vida en el East End, obligando a Londres a enfrentarse a su propio lado oscuro. La policía, abrumada y superada, se enfrentó a lo desconocido. La audacia del Destripador, su capacidad para desaparecer en las calles llenas de niebla, alimentaba el creciente miedo. Se convirtió en un fantasma, un enigma escalofriante. Cada sombra contenía la amenaza potencial del Destripador. Las sospechas recayeron sobre muchos, desde las pobres almas de Whitechapel hasta las altas esferas de la sociedad. Abundaban las teorías, cada una más extravagante que la anterior. Pero la verdadera identidad del Destripador seguía siendo esquiva. ¿Era un médico impulsado por una perversa fascinación por la anatomía? ¿O quizás un carnicero, insensible a la brutalidad de la muerte? Las teorías apuntaban a artistas, barberos, incluso a miembros de la familia real. Sin embargo, la máscara del Destripador permanecía firmemente en su lugar. La falta de una respuesta definitiva solo amplificaba el terror. El Destripador, un maestro del disfraz, se desvaneció en las laberínticas calles de Londres, dejando tras de sí un legado de miedo y preguntas sin respuesta. El reino de terror del Destripador finalmente terminó. Su presencia se desvaneció como la niebla matutina. Pero las cicatrices que dejó en Whitechapel, en Londres y en el mundo, fueron profundas. Los asesinatos provocaron indignación y miedo, obligando a poner el foco en la difícil situación de los pobres. Los clamores de justicia, de reforma social, resonaron por las calles de Londres. El legado del Destripador, aunque nacido de la oscuridad, inadvertidamente encendió una chispa de cambio. Hoy, más de un siglo después, Jack el Destripador sigue siendo un enigma. Su nombre, sinónimo de terror y brutalidad, sigue fascinando y horrorizando. Libros, películas y documentales se adentran en el misterio, cada uno intentando desenmascarar al monstruo. El East End, una vez envuelto en el miedo, ahora atrae a visitantes deseosos de recorrer los pasos del Destripador. Los crímenes, aunque horribles, sirven como un escalofriante recordatorio de la fragilidad de la vida y del poder perdurable del misterio. La leyenda de Jack el Destripador, para siempre entrelazada con la niebla y las sombras de Whitechapel, sigue viva.